Hola a todos. Este vídeo va a servir de introducción y conclusiones porque sé que la gente busca la mayor parte del tiempo respuestas rápidas, así que voy a partir de diciendo cuál es mi veredicto y los que quieran saber en qué me baso para darlo, pues que se vean todos los vídeos. Voy a comparar el objetivo del kit, el Sony 1650 que viene con la Sony Alpha 6400 y el objetivo Sigma 1850 2.8. A simple vista ya veis que el tamaño de los dos objetivos es muy variable, siendo el Sigma 200 gramos más pesado aproximadamente. Y ahí van mis conclusiones. Si lo que vas a hacer es disparar de día, quieres ir ligero, con un equipo ergonómico y que abulte poco, y no te importa que las fotografías tengan cierta borrosidad en los bordes, no vas a hacer retratos y quieres que todo entre en la foto porque vas a disparar siempre al angular 16, por ejemplo, o incluso 20, 24, no te gastes 500 euros en el Sigma. Quédate con el objetivo del kit. Ahora bien, si lo que quieres es calidad óptica, si vas a disparar en condiciones de poca luz, atardeceres, anocheceres, si vas a hacer retratos y no te importa que tenga un poquito más de viñeteo, entonces necesitas este objetivo, el Sigma 1850. Ya está dicho, no tienes que ver estos vídeos. Ahora bien, si te interesa usar Darktable como sistema de comparación de fotografías, te voy a enseñar qué detalles son los que te van a ayudar a decidirte por una óptica u otra. Lo mejor de todo esto es que puedes aplicarlo a tus propias comparativas. Solo necesitas Darktable y seguir un poquito la sistemática de todo esto. El vídeo está ordenado en dos partes. Una primera parte en la que me centro muy mucho en una fotografía tipo paisaje a favor de luz, y lo que voy haciendo siempre en la comparativa es poner a la izquierda el resultado del JPG directamente del objetivo Sony, a la derecha el JPG directamente obtenido con el Sigma, y lo que voy haciendo es comparar las focales desde la más corta, 16-18, a 24, a 35 y a 50, y luego dentro de cada focal las distintas aperturas, a la apertura más pequeña, 8, 11, 16 y 22. Lo dicho, mi veredicto es variable y si quieres saber más y tomar tu propio veredicto, pues quédate a ver los vídeos. Nos vemos. Ahora que acabo de importar las fotografías, ya lo que podemos ver a simple vista es una cosa que no estaba seguro, pero vemos en los metadatos que está correctamente asignado. Por ejemplo, esta fotografía de aquí está tomada con el objetivo de la Sony, el 16-50 milímetros, y sale perfectamente identificado aquí el metadato lente. Y el objetivo Sigma, pues lo tenemos también identificado en el apartado y el metadato lente. Así que con esto lo que voy a hacer es intentar organizar todo este conjunto de fotografías y vamos a ver si podemos sacar algunas conclusiones entre uno y otro objetivo. Por cierto, las fotografías están tomadas con prioridad a la apertura. Una vez tengamos ordenadas las etiquetas cada tipo de toma, estas serían la Sony a 16 milímetros, a 35, a 50 y en cada una de las aperturas que hemos tomado, pues siempre cogiendo la más baja y después subiendo a 8, 11, 16, 22 y por encima de 22 si fuese el caso. El objetivo Sigma tiene un máximo de 22, sin embargo el objetivo del kit de la Sony tiene un máximo de 36 a 50 milímetros. Un detalle más, lo que vamos a hacer para comparar más rápidamente, por ejemplo, aplicando aquí una nueva regla que puede ser apertura, y podemos decirle pues que la apertura mínima sea 20. De esta forma, si además queremos ponerlas una frente a la otra, si por ejemplo le doy a buscar y pongo P01, ya estaríamos seleccionando todas las posiciones 01 para poder filtrar de estas la que queremos comparar. Simplemente en Darktable podemos encadenar consultas. Lo que tenemos aquí es que vamos a quedarnos con los JPG, a priori va a ser lo primero que compararemos. Después, ¿qué meteremos? La lente, es decir, la longitud focal. Vamos a empezar por la más pequeña, que sería menor a 20. Ya nos estamos quedando con todas las fotografías a distintas aperturas en el rango focal menor de 20. Y por último meteríamos una nueva regla, que sería la apertura. Y nuestra apertura máxima para esta primera comparativa, pues podemos poner, la apertura más pequeña sería 3,5. Así que pondríamos aquí en apertura máxima 3,5. Si ordenamos por nombre, estaría primero tomando
tomada la fotografía con el objetivo Sigma y después con el Sony. Pero tenemos un truco que es este de aquí, ordenar por orden personalizado. Y simplemente podemos arrastrar y ordenar las fotos. De esta forma siempre tendríamos a la izquierda el Sony y a la derecha el Sigma. Si yo ahora pulso la X, aquí tenemos la 195 y aquí tenemos la 171. Por lo tanto, podemos ordenar las fotografías de esa forma. Vamos a empezar. ¿Qué tenemos con el objetivo Sony en este caso? Pues esos 2 milímetros se traducen en todo esto más dentro de la imagen, que hemos conseguido un montón de detalles más del territorio donde estamos. Por lo tanto, en cuanto a la focal, punto a favor para el objetivo del kit. A este nivel de focal es difícil establecer comparaciones justas porque estamos metiendo mucha más información dentro de la imagen en el caso del Sony respecto al Sigma. Pero sí que podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a los bordes, que tenemos una falta de nitidez. Por ejemplo, en la esquina inferior izquierda, como podéis ver, es verdad que hemos incluido toda esta zona de obras. Esta zona de las vallas se ve claramente borrosa en el caso de la Sony, incluso estas partes de aquí del parque de calistenia, y en el objetivo Sigma se ve absolutamente perfecto. Diría que los colores y las líneas se aprecian súper bien. Si vamos a otra de las partes, como puede ser esta parte del muro, como veis, estas líneas están perfectamente definidas, salvo igual en esta última parte de aquí. Pero aquí en este borde, esta esquina, podéis ver que esta parte está muy borrosa. ¿Veis? Toda esta parte de aquí. Esto sería lo que sucede a la máxima amplitud. Pero ¿qué pasa si nos vamos ahora a la focal 5? Es posible que esas zonas borrosas se recuperen cuando cerramos el foco. Pudiera parecer que hay un poquito más de foco en este caso. Me da la sensación de que el muro mejora ligeramente al cerrar f5.0, pero el resto se mantiene más o menos igual. Por aquí ningún cambio y la estética de la zona central es prácticamente idéntica. Vamos a poner la Sony al lado. Voy a aprovechar para mostrar otra cosa, ahora que estamos en F8, que es el tema de la aberración cromática. Voy a filtrar ahora solo los RAW y vamos a ver algún detalle mucho más específico de alguna de las zonas. Por ejemplo, esta sería la fotografía tomada con la Sony. Esto es un detalle que he encontrado. Si os fijáis, encontramos cierta aberración cromática como es natural en este tipo de zonas donde hay mucho contraste. Aquí se ve muy claramente. Esto obviamente es corregible entre comillas con las herramientas de Darktable y no debería suponer ningún problema. A este tamaño al que hemos tomado la foto, ahí ni lo apreciamos. Sin embargo, he encontrado que la aberración cromática en el Sigma para esta apertura y esta focal, bueno, esto pasa en todo el rango focal, es mucho más fuerte. Echemos un vistazo rápido a F11. Nada cambia, aunque pareciera que se gana cierta definición. F16 y F22. Vamos a pasar ahora a una focal más interesante, que es la de los 24. No voy a comparar el 2.8 con el 5 porque en el caso de los 24 milímetros en el objetivo Sony es a apertura 5, así que voy a comparar apertura 5 con apertura 5. Este sería el vistazo de las dos imágenes tomadas a longitud focal de 24. Vamos a ver algunos de los detalles. A simple vista pudiera parecer que el Sigma tiene mayor definición y nivel de detalle, pero ojo, porque aquí ha habido cambios de luz, como ya os he comentado antes, y esto puede ser una perspectiva errónea. Lo que sí que podemos ver es lo que sucede en estas partes de los bordes de la imagen, que es donde se va a notar más las diferencias. En este caso sí que voy a hacer un poquito más de zoom. Voy a crear una instantánea y voy a abrirla en la otra. Y ahora sí, vamos a poder ver comparativas justas. No diría que el objetivo Sony se queda demasiado atrás. Vamos a ir a otra de las zonas, por ejemplo este borde de aquí de las canchas y esta canasta de aquí. Esto puede ser interesante. Toda esa aberración cromática que habíamos visto, que está en el RAW, es verdad que el JPG limpio de la Sony pues lo corrige bastante bien, pero diría que en este punto Sigma gana, pero por muy poco. Me da la sensación de que esta parte de aquí tiene más nivel de definición, o puede ser el contraste que me engañe, pero
podéis, si vais a lo fino, podéis ver si os fijáis en el trazo de estos grafitis, diría que está ligeramente más perfilado en este caso, pero puede ser una trampa óptica, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora es mostraros el RAW, un segundo. En el archivo RAW, como podéis ver, Sigma tiene bastante aberración cromática en estos puntos que luego la Sony es capaz de corregir. Si os fijáis en el RAW del objetivo Sony no se aprecia tanto, aunque es verdad que tiene aquí unos tonos azulados un poco excesivos, aquí salen unos tonos más rojizos en el Sigma, ambas tienen aberración cromática, pero es verdad que es controlable y puede ser corregida. Vamos a ir a otra zona, por ejemplo, a esta parte central de la imagen ahora. Esta puede producir una comparación engañosa porque aquí ha podido pasar, ya os digo, alguna nube justo en este punto o lo que fuese. Vamos a comparar, por ejemplo, qué pasaría en esta parte casi central de la imagen, que sería en estas letras de aquí. Si mostramos ahora, nuevamente, vemos de nuevo que en el Sigma tenemos cierta aberración cromática en el archivo RAW, pero esto ha podido ser corregido después. Lo que sí me da la sensación es que tiene más definición el Sigma. Por ejemplo, en esta parte de la furgoneta me da la sensación de que Sigma podría ser un poquito más nítido, pero vamos, es una cosa que hasta creo que midiéndola podría estar engañado. No veo ninguna diferencia en este caso. Vamos a ver ahora las otras aperturas, en este caso 8, 11, 16 y 22. Ahora vendría mi focal favorita, que sería la longitud focal 35. Como al final estas focales hay que buscarlas a mano, sea aquí con el objetivo, con la ruedecita del zoom, o en el Sigma, sea en el objetivo del zoom o sea en el Sigma, hay que buscar las focales a mano. Es verdad que a veces te puedes quedar un poquito arriba, un poquito abajo. En este primer vistazo encuentro dos cosas. Creo que en el Sony va a haber más distorsión y desenfoque en los bordes. Sin embargo, no se genera este viñeteo tan marcado que sí que tiene Sigma. En la corrección de lente lo podemos corregir en Darktable, pero bueno, es un aspecto a tener en cuenta. Los JPG aparecen más viñeteados en 35 mm en el Sigma respecto al Sony. Vamos a ver algunos de los detalles ahora, como por ejemplo esta parte de aquí abajo. Aquí es donde se empieza a ver que los objetivos se distancian. El viñeteo es una cosa que hasta puede ser un efecto que busquemos en muchas fotos y no afecta en prácticamente nada y puede ser corregido. Lo que es difícil de corregir es encontrar zonas de la imagen, en este caso las zonas centrales perfectamente enfocadas, y encontrar bordes difusos. Eso sí que es muy difícil y con las correcciones de lente no lo vamos a conseguir. Aquí, como podemos ver, en el Sigma estas zonas parecen perfectamente definidas. Incluso fijaos en estos bordes del agua y estas personas de aquí a la izquierda. Y aquí aparece toda una estela de difusión de zonas que no aparecen tan perfectamente nítidas como aquí. Lo mismo pasará al otro lado, como si hubiera pasado algo de niebla por ahí. Se aprecia muy claramente. Estas partes centrales se aprecian mucho menos y en este edificio se aprecia un montón. Vamos a ver qué pasa ahora a otras aperturas. Vamos a ver apertura 8. Si hacemos zoom para abajo, mágicamente en el Sony, al cerrar la apertura, esas zonas borrosas que encontrábamos en la F más baja, las recuperamos. Tienen más nitidez ahora en estos bordes. Como podéis ver, ahora empiezan a aparecer más detalles en los bordes y a corregirse esas zonas de niebla, así como aquí todavía se aprecia un poquito más, pero bueno, es posible que esto se mejore todavía más al subir la F. A 11, como veis, el centro de una y otra imagen es prácticamente idéntico, no hay cambios sustanciales y esos bordes difusos que teníamos en la máxima apertura en la Sony pues se han ido en cuanto empezamos a cerrar el diafragma. 16 a 22. En este caso, esas nieblas que encontrábamos en los bordes prácticamente han desaparecido a esta apertura. Aquí ya en este edificio y en este hay muy pocas diferencias. En este análisis hemos analizado solo hasta la apertura 22, que es la máxima que permite el Sigma, pero sin embargo el Sony, a esta distancia focal de 35 mm, permite cerrar la apertura a f32 y este sería el resultado a f32.
La última de las distancias focales, que sería 50. Voy a mostrar un segundo. La apertura 2.8 de Sigma no tiene un equivalente así en la Sony. Entonces, lo que sí que podemos ver en un primer vistazo es a esta distancia focal de 50 milímetros. A la izquierda tendríamos el disparo en f5 con Sigma y el disparo con f2.8, que sería la máxima apertura con Sigma también. Como podéis ver, en la máxima apertura se aprecia un pelín más de viñeteo en las esquinas. Estas serían las imágenes tomadas en f5 a la izquierda y en f2.8. La apertura de 2.8 es muy útil para condiciones de poca luz. Para estas condiciones, pleno día, me da la sensación de que el enfoque es mejor a f5. No digamos ya si lo subo. Vamos a comparar Sony con la Sigma, que sería esta comparativa. Ahora mismo a la izquierda tenemos la Sony en su f mínima para 50 milímetros, que es 5.6, y a la derecha la Sigma en f.5, la que hemos visto antes. Si vamos a la zona central, aquí ya sí que apreciamos la óptica de Sigma, para mi gusto, ya es donde más se nota, que tiene mucha más nitidez. Se aprecian estos árboles, se aprecian estas líneas, se aprecian el edificio de atrás. Ahora mismo los dos estarían más o menos al mismo nivel de iluminación. Se aprecian en estas antenas que sobresalen del edificio, se aprecia en un montón de detalles. Se aprecia y en esta apertura máxima, como podéis ver, las diferencias a los bordes ya son abismales. Aquí es donde el Sigma ya consigue arrasar totalmente al objetivo kit de Sony. Esto sale totalmente borroso. Los árboles de abajo también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es todas estas hojas. Si os fijáis, ese efecto de desenfoque se ve todo desde este lado y llega bastante hacia el medio. Fijaos en la borrosidad que hay aquí en este aspecto, que no es la esquina superior derecha, pero casi. Vamos a verlo un poco más en detalle. Voy a hacer una instantánea. Vamos a irnos al Sigma. Por ejemplo, ¿veis? Este sería el Sony y este sería el detalle en el Sigma. Gana por goleada. Bueno, un aspecto que no hemos dicho es que vuelve a suceder lo que sucede a los 35 milímetros. En apertura 5 se ve mucho más viñeteo en el Sigma y eso es algo a tener en cuenta. ¿Es corregible? Seguramente sí. De hecho, voy a hacer una prueba simplemente rápida, que es yendo al RAW, y probar la corrección del MT. Se reduce parte de ese viñeteo, no lo elimina totalmente, pero no queda mal. A mí el viñeteo ese no me preocupa lo más mínimo, ya os digo, si vais a editar el RAW es corregible en parte y no le veo mayor complicación. ¿Qué más podemos ver aquí? Este sería ahora mismo lo que estaríais viendo, sería el archivo RAW a la izquierda. Ahora mismo estaríais viendo casi un borde, ni siquiera es el borde propio de la imagen, pero sí es una zona intermedia. Esto sería el detalle en el Sony y esto sería el detalle en el Sigma. El Sony a focales largas deja mucho que desear. Y estamos hablando que esto no es el borde propiamente de la imagen. Y ya veis que la nitidez que conseguís con el Sigma aquí ya es muchísimo más alta. No hay tanta aberración cromática como pensaba, andan todos los dos a la par. Vamos a ir a una zona de alto contraste ahora. En el Sigma encontraríamos muchísima más nitidez. Sony a la izquierda, Sigma a la derecha. Ahora estaríamos en apertura de 8, pues este cambio radical sí que no lo esperaba. Y de repente encontramos, o me da la sensación a mí, de que al menos en este punto se vuelve más nítido el objetivo Sony. La exposición ha sido la misma, increíblemente, parece ser que estas zonas desastrosas en Fs bajas se corrigen simplemente subiendo la F. Vamos a hacer zoom a otra parte, por ejemplo a este detalle de aquí. Aquí estamos un poquito más hacia el borde. Sí que es verdad que Sigma sigue teniendo más nitidez, pero no encontramos grandes cosas. Vamos a ver esta parte de los coches. Esta zona que era un absoluto desastre en F baja, en el Sony, pues se ha recuperado bastante bien. Y ya por último, en alguna de las zonas centrales, no solo encontramos que las imágenes son prácticamente idénticas, sino hasta diría que Sigma podría estar un pelín por debajo. Fijaos en estos postes. Fijaos en estos contrastes de aquí abajo. Estoy un poco sorprendido, porque a nivel de colores no hay nada. De hecho, sigue teniendo un poco más de viñeteo Sigma. Vamos a hacer zoom a otra zona. No sé si esto ha sido por un pequeño temblor durante el disparo. Vamos a verlo con las siguientes Fs. Pero el Sony se ha recuperado muy bien hasta en este punto. Vamos a mostrar ahora F11. Primer vistazo, sin entrar en detalles.
vemos imágenes prácticamente idénticas. Vamos a subir a 16 y vuelve a darme la sensación de que el Sony empieza a ser más nítido. Vamos a ver esto en detalle otra vez. No me queda ninguna duda. El Sony, cuando empezamos a cerrar el diafragma, empieza a ser más nítido incluso que el Sigma. No sé, juzgad vosotros mismos, incluso diría que con menos aberración cromática. Sorprendentemente, diría que tiene más aberración cromática incluso. Y el Sony ha ganado toda esa definición que ha perdido el Sigma en estas Fs. Ahora mismo tendríamos el Sony arriba y el Sigma abajo. En cualquier caso, tengo dudas. Vamos a ver ya para terminar en F22. Se mantiene muy bien en todo el rango. Y en la Sony parece ser que flojea un poco más el centro. Sin embargo, los laterales se mantienen muy bien. Vamos a tomar ahora la posición 02, que simplemente es desde un punto muy cercano, también una fotografía que podría imitar la de un paisaje, pero en este caso buscando casi el contraluz. Vamos a hacer la misma dinámica de ir de focales cortas a focales largas y de Fs pequeñas a Fs grandes. Voy a ir un poco más rápido ahora, así que vamos a partir de la F más pequeña conseguible en ambos casos. Recordemos, el Sony tiene una longitud focal de 16 milímetros y el Sigma la más pequeña de 18. Por lo tanto, el encuadre puede variar ligeramente. En este caso serían los JPG mostrados desde este punto en el que el sol está prácticamente entrando en la escena. Ahora mismo tendríamos la Sony con f5.6 y la Sigma con 5.0 en 16 y 18 milímetros. Tened en cuenta que estas condiciones del cielo cambiantes con estas nubes pasando por el punto de luz de la escena va a hacer que durante la secuencia, porque todo esto se ha hecho con la misma cámara, vayan a ir variando ciertas condiciones de iluminación de ciertas zonas que veis en sombra, podrían estarlo o no estarlo después. La Sigma produce más viñeteo, se ve sobre todo en las esquinas del cielo, pero como ya vimos, se puede resolver con las herramientas de análisis RAW. Vamos a hacer zoom a alguna de las zonas, por si pudiera parecer que hay un poco más de definición en cuanto a los bordes en el objetivo Sigma. Vamos a hacer zoom a uno de esos puntos, se aprecia que hay más aberración cromática en el Sigma, sin duda. Vamos a ver algún otro punto, por ejemplo este de aquí. Aquí en la parte central no habría diferencias entre uno y otro objetivo, ni en la definición ni en las aberraciones. Y lo que ya habíamos visto, la distorsión de los bordes del Sony. F8, F11, F16 y F22. En esta F22 sí que ha aparecido una cosa distinta que no ha aparecido en ninguno de los otros casos, que es este flare, llamado en inglés, o reflejo, que es básicamente la entrada de la luz directamente en la lente. Ninguna de las fotografías se ha tomado con ningún tipo de filtro. El caso es que esto no ha sucedido a esta distancia focal con la Sigma. Puede ser un efecto que sí que aquí haya diferencias entre uno y otro. Vamos al rango de los 24 milímetros. Las condiciones de iluminación han estado siendo cambiantes y por eso veis otros tonos en el cielo y este tipo de cosas. Nivel de definición. No encontramos tampoco grandes diferencias, puede ser que las hubiera a nivel de borde. Vamos a ir a ver justamente esta parte de aquí en uno y otro, ¿vale? Arriba tendríamos la imagen de la Sony y abajo la imagen de Sigma. Más allá de los colores, yo diría que especialmente en este lado del borde de la imagen encontramos en Sigma mejor definición tanto de los colores como de las formas. Fijaos por ejemplo en este tejado de aquí atrás, está totalmente difuminado y en el Sigma se mantiene bastante bien. Más allá de los errores de iluminación que puede haber en esta zona, también se ve más definición en el objetivo Sigma. Y una vez más en esta parte central también se ve más definición en el objetivo Sigma. ¿Qué pasa cuando vamos ahora a Fs superiores? Aquí tendríamos el vistazo a F8. Esto sería la parte central. Me da la sensación de que el Sigma otra vez, al subir la F, pierde definición. Pierde definición en el borde y en los lados. No tiene tanto que ver con el enfoque. Sin embargo, el Sony se ve más afinado, diría, en ese punto. De repente el Sony, al subir la F, en este caso F.8, ha mejorado. Y el Sigma viene para abajo. Vamos a ver algún punto un poco más central, como por ejemplo aquí abajo. Bueno, en esta parte es verdad que Sigma sigue siendo mejor. F11. Centro. Y contraluz.
Aquí parece ser que Sigma vuelve otra vez a perder nitidez. Vamos a verlo una vez más con las instantáneas. Ahora hemos subido a F11 y tenemos que el Sony parece ligeramente mejor en este rango respecto a Sigma. En esta parte central están un poquito más a la par. Vamos a subir directamente a F22, una y otra. Centro, contraluz. Este es un detalle interesante que sería el de los reflejos, pero este es muy variable, pero realmente este reflejo produce en la lente ciertos artefactos. Sería un detalle que produce la lente, pero bueno, aquí lo que vemos es que este coche pasando o estos de aquí generan ese efecto también sobre Sigma. Ahí no habría prácticamente ningún cambio. El efecto es bastante feo en este caso, pero sucede en estos puntitos de aquí, ¿veis? Estos son reflejos directos del sol y estas bolitas serían las que generan esos impactos que vienen devueltos directamente sobre la lente. Por lo demás, no veo grandes diferencias. Así que considero que a 24 milímetros y f22 los objetivos son idénticos. Vamos ahora a los 35 milímetros, a ver qué pasa. 35 milímetros, nuevamente, si comparamos a f2.8 y a f5, vemos como a 2.8 para este tipo de fotografía lo que estaríamos haciendo es tener hiperenfocado un punto dentro de este ámbito, pero luego todo lo demás saldría desenfocado. Por eso nos da la sensación de que el de F5 tiene más nivel de enfoque en casi todo el rango de lo que estamos viendo. Por ejemplo, en estos elementos ya que están detrás de todo, pareciera que están más enfocados. Lo mismo en los bordes. Vamos a lo que vamos. Y esta sería a f5.6. Volvemos a ver que los bordes están mucho más difuminados de lo que lo está la Sigma. Lo mismo aquí abajo y lo mismo en esta vegetación de aquí. Lo mismo que ya habíamos visto antes, simplemente subiendo a F8, ese efecto que tiene el borde de la lente empieza a corregirse. El centro sigue prácticamente idéntico, no hay cambios aquí. A F11 ya todo ese borde está enfocado a un lado y al otro. Abajo también. Y voy a subir directamente a F22. A F22 ya había pasado antes. Empezamos a tener cosas que no habían aparecido antes. Por ejemplo, este efecto de aquí. Este efecto de aquí en la Sigma todavía no lo he encontrado y ya lo he encontrado dos veces que ha sucedido en el Sony, que es este efecto de la luz entrando en la lente. Tengo que decir que la lente estaba siendo usada sin parasol y sin filtro, y es posible que esta silueta de aquí, que veis aquí con estas aberraciones, se pueda corregir simplemente con eso. Así que no lo tengáis muy en cuenta, pero bueno, es un efecto que hay que saber que sucede en este objetivo. Entonces el centro así no lo podemos comparar, pero bueno, podemos comparar esta parte izquierda de aquí, prácticamente idénticos a 11. Como habíamos visto antes, a Fs altas ya empieza a no haber diferencia en ninguna de las zonas de la imagen entre el Sony y el Sigma. Y vamos a subir directamente a la F22. Las imágenes generadas son bastante similares. Pero sí que hay un aspecto interesante, que es el tema de los colores. Me está dando la sensación de que el Sigma tiene un poco más de rango dinámico, pero no estoy seguro. Por alguna razón, o Sony o la cámara está editando este JPG un poco más contrastado, o aquí lo que hay son efectos de luz. Seguramente en pantalla sea difícil de ver, pero bueno, yo lo estoy viendo. Aquí hay unos tonos rojizos todo dentro de esta imagen. Y esto sigue siendo ese efecto del sol pegando de alguna forma contra la lente. Lo veis, aquí hay una especie de halo que no lo hay en la Sigma. Lo único que cambiaba aquí es que esto estaba siendo disparado con parasol y aquí no. ¿Estaba entrando la luz directamente en la lente? Es posible, pero no estoy seguro. Y para eso tendría que haber hecho la prueba con un parasol. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco distinto, que sería una fotografía prácticamente a contraluz. En este caso, este sería a f3.5 en la Sony y a f2.8 en Sigma. A f baja, el objetivo Sony tiene los bordes, como ya hemos visto anteriormente, difuminados. He fallado aquí a la hora de poner la F en 16, la puse en 18 en la Sony, pero bueno, lo que obtenemos es esa solución en los bordes. Y ahora vamos a ver el contraluz a 50. En este caso a 50 milímetros
sería 5.6 frente a 2.8. Volvemos a encontrar esos bordes perfectamente enfocados en esta longitud focal y en esta apertura. Y en la Sony encontramos una cosa bastante borrosa en ese borde. Vamos a mirar apertura 16. Esos efectos del borde en la Sony se reducen considerablemente y las imágenes con esta apertura 16 son muy similares. Vamos a hacer un zoom en esta parte que hay algo más de detalle y vamos a analizarlas desde ese punto de vista concreto. Vamos a ver otro ejemplo, un contraluz con nubosidad total. Aquí directamente están todas tomadas a apertura 8. Y aquí tendríamos la toma a 16 milímetros vertical y la toma a 18 milímetros vertical en Sigma. Aquí el ejemplo a 50 milímetros. No era el objetivo de este vídeo, pero lo voy a dejar simplemente aquí avanzado, que es la posibilidad de este objetivo para retratos. Voy a poner un ejemplo simplemente hecho en esta imagen subexpuesta, en 50 milímetros, más o menos está tomada como a 1 metro de mi cara, con la menor de apertura. Este sería el desenfoque producido por la Sony y este producido por Sigma. Sin duda es muchísimo más bonito el desenfoque producido por Sigma. Después, obviamente, mi cara es distinta, aquí he puesto otra pose, podría estar más nítida esta. Para eso vamos a comparar un momento los RAW, vamos a darles, simplemente vamos a subir la exposición para poder apreciar algo. Y ahora vamos a copiar y pegar. En este caso ya vemos varias cosas. Hemos dejado que la cámara decida ciertos parámetros por nosotros y en estas condiciones, para la fotografía con la Sony, ha tenido que bajar la velocidad de obturación a 1.80. Aquí hemos podido disparar a 1.60, por lo que a pulso es una foto más viable. Además, la ISO se ha podido mantener a ISO 100 en el caso de Sigma y en el caso de la Sony ha tenido que subir a 160. Por eso se ve un poquito más de grano en estas imágenes. La verdad es que la nitidez es muy similar, teniendo un poquito más, bastante más ruido en el caso de la Sony y un bokeh un poquito más feo que en el caso de Sigma. Si os tuvierais que quedar con uno de estos dos retratos, yo también me quedaría con el de la derecha. Solo un tema más, esos son detalles al final menores que podéis corregir con las herramientas básicas de Darktable, como ya sabéis, y podéis obtener resultados muy similares. En resumidas cuentas, así como en el tema de los paisajes hay pros y contras y cosas en las que el Sony puede ayudar, en el tema de los retratos creo que está bastante claro. Sin duda, el retrato es superior para mi gusto en Sigma. Bueno, y no vamos a hacer un análisis de qué pasa cuando empezamos a irnos al atardecer y al anochecer. Así que voy a hacer dos posiciones que simplemente son desde la ventana de arriba de mi casa y viendo cómo se comportan estos dos objetivos en condiciones de poca luz. También va a ser un análisis muy somero, pero es imaginándonos un paisaje con poca luz y nocturno. Vamos a empezar por la distancia focal mínima, 16 y 18. Acabamos de identificar un nuevo detalle que no habíamos identificado antes. A esta distancia y a esta focal que tenemos en la Sony, este sería el marco de la ventana, a la izquierda y a la derecha, y entraría, como veis, un poco más de marco. Pero lo que sí que hemos visto en el objetivo Sigma, a 18 milímetros, aquí se produce una distorsión clara. Y eso es un aspecto a tener en cuenta. Por lo demás, la imagen a priori luce bastante similar en cuanto al rango dinámico, en cuanto al detalle y el tema de los bordes. Como siempre que tendemos, como ya hemos visto en la Sony, hacia los lados, encontramos menos nitidez, pero hacia el centro de la imagen encontramos una estética bastante similar. Voy a ver un momento si esta distorsión que generamos aquí podría ser corregida con la corrección de lente habitual. Y sí, si aplicamos la corrección de lente, digamos estándar, que ni siquiera está corregida propiamente para este objetivo Sigma, resolvemos parte del viñeteo y de esas líneas verticales. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso a la izquierda encontráis el objetivo Sigma y el objetivo Sigma editado por la propia cámara, el JPG. Si aplicáis vosotros la corrección de lente, esa línea recta podéis resolverla perfectamente, pero tenéis que tener en cuenta que en la Sony esa corrección no se ha hecho correctamente. Puede ser directamente porque falta una actualización o por alguna cosa del objetivo. Y ahora vamos a ver qué sucede con otra apertura, por ejemplo 8.
Con la apertura 8 ya vemos que empieza a recuperarse parte de esa nitidez en los bordes, aunque todavía no alcanza la de Sigma. Pero hay otros aspectos que vuelve a suceder lo mismo, que Sigma empieza como a perder definición en ese rango. Vamos a ver esta ventana, por ejemplo. Ahora estaríamos a F11, F16. ¿Veis cómo esto ya empieza a estar todo a foco? Ahora empezamos a encontrar otro detalle que lo vamos a ver en las instantáneas. Si os fijáis, esta fotografía de aquí está a 320 ISO y esta de aquí está a 1.30, igual que la otra, pero a 250 ISO. ¿Eso qué va a provocar? A priori debería haber menos grano en la fotografía tomada con la Sigma. Vamos a crear una instantánea y vamos a proyectar la instantánea. En este caso, cuando empieza a bajar la luz, aquí, para poder sacar una fotografía con las mismas condiciones de iluminación, la cámara tendrá que decidir subir el ISO, pero lo tendremos que corregir con las propias herramientas. Sin embargo, aquí, con baja luz, encontramos que los colores se mantienen muchísimo mejor. Vamos a ver esta parte del cielo, por ejemplo. En este aspecto es verdad que en esta sombra empiezan las dos a mostrar ya cierto grano, obviamente, pero el objetivo Sony ya empieza a verse más comprometido. Vamos por último a ver las F22. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar las dos imágenes a 50 milímetros y f5.6. Las dos se han tomado a ISO 100 y como ya sabíamos, en el objetivo Sony todo lo que se quede hacia los lados en la máxima apertura se va a ver borroso. Sin embargo, el centro más o menos se mantiene idéntico. Vamos a subir directamente a la apertura 11. Como vemos, esas zonas hiperborrosas de los lados empiezan a corregirse, aunque no todavía del todo. El efecto ese del viñeteado en estas zonas ya empieza a camuflarse mucho más, aunque por aquí abajo todavía se nota que tiene mucho más viñeteo el Sigma, pero el resto de aspectos se mantiene más o menos igual. Apertura 22. Como vemos, al haber cerrado el diafragma a 22, la entrada de luz es mucho menor, las dos tomas se han tomado a 1 partido por 80 y la ISO se ha subido de forma automática a 1250. Por lo tanto, las dos imágenes empiezan a tener bastante grano. El nivel de variación de los colores y otro tipo de cosas es bastante similar. Y ya para concluir, vamos a hacer una hiper sencilla comprobación de cómo se vería todo esto en la noche total. Vamos a mostrar estas imágenes un poco más cerca. La sensación que me da es que, así como todas las condiciones de la toma son idénticas, salvo la F, todas las condiciones de la toma son idénticas. Podría parecer que en el objetivo Sigma hay más entrada de luz en general y estas zonas están mucho más conseguidas. Fijaos, por ejemplo, en esta zona de aquí de las farolas amarillas, pero no hay una diferencia abismal. Fijaos también, por ejemplo, esta zona de los azules. Aquí no se discrimina nada, pero hay que tener en cuenta que esto tiene una focal de 16 a la izquierda y esto de 18 a la derecha. Y esta sería la comparativa entre dos imágenes tomadas con las mismas condiciones de exposición, F, lo más bajo entre una y otra, e ISO. ¿Qué podemos apreciar en esta imagen? Bueno, pues que dejando todas las condiciones fijas, el objetivo Sigma permite más entrada de luz. ¿Por qué? Porque a este rango focal permite seguir en un f2.8. Sin embargo, el Sony lo mínimo que os deja es poneros en 5.6. Por lo tanto, para las mismas condiciones de toma, encontramos variaciones de iluminación. Pero lo que podemos hacer es intentar buscar cuáles son las condiciones que generan más o menos la misma foto. Si mantenemos la ISO fija, lo único que podemos variar con el objetivo Sony sería el tiempo de exposición. La relación de 1.20 que hemos sacado en el Sigma, si la bajamos a 1.5, obtenemos más o menos las mismas condiciones de iluminación. Vamos a ver en detalle estas dos imágenes. Creamos instantánea y en estas condiciones, digamos, replicadas de la Sony y la Sigma, encontramos las imágenes obtenidas son prácticamente idénticas para este tipo de fotografía hipernocturna. Quizá encontramos un poco más de nitidez en el Sigma, sí, pero muy, muy poca.
En YouTube encontraréis montones de comparativas entre estos dos objetivos. He intentado centrar el análisis en aspectos específicos de fotografías, de proyectos y paisaje. Las jornadas de campo pueden ser largas. En mi caso, lo que quiero es ir ligero, no dar demasiado el cante y llevarme buenas imágenes a casa. Para estos trabajos de día, la óptica Sony en f8 es justo lo que necesitáis, ni más ni menos. Ahora bien, si no solo quieres hacer eso, sino que quieres hacer fotografía de calle, retratos, hacer vídeo nocturno, fotografía nocturna, tener más calidad y robustez a costa de algo más de peso, entonces tira por el Sigma. Por mi parte voy a probar una serie de ópticas ahora, fijas en 35 milímetros, para decidir si me quedo con el Sigma o con una de ellas. Mientras decido qué hacer, os invito a que dejéis en los comentarios cualquier cuestión que queráis analizar y sobre todo espero haber ayudado a que podáis tomar vuestras propias decisiones. Un saludo a todos.